Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien, con ropita de abrigo porque está fría esta tarde. Saludo a quienes se van conectando ahora y también a quienes verán esta transmisión luego que queda grabada en YouTube. Ahí está la Vale ya, pero vamos a esperar un poquito, ¿vale? Que se suben más personas. Hola Silvana. La Emita hoy día se ha atrasado. Nuestra fiel compañera desde Los Ángeles. Bueno, les cuento que aquí tengo mi altar cada conversación, en cada ocasión que nos hemos reunido a la distancia, siempre tengo un altar dispuesto con los 4 elementos y con todo el amorcito del mundo para que esta conversa se dé bonita, se dé alegre, se dé precisamente hablando de lo divino y lo mundano. Vale, ahora te voy a conectar. Veamos si ahora te ves. Hagamos un magia. Estabas ahí online. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí. Creo que me veo bien. Ah, Perfecta, por supuesto, obvio. como, Divina, como debe ser, como debe ser. eso. Divina. Y aquí acompañadas con, mira, no voy a mostrar porque un poco más allá no está tan ordenado, pero el altar está con los 4 elementos y hoy en particular quiso estar esta campanita Mm, presente. qué bacán. ¿Dónde estás, Vale, hoy? Eso es muy importante. Pero a ver, es que yo hace mucho tiempo que no hacía un live, entonces estoy viendo que hay nuevas actualizaciones. Hace muchos años, de hecho. Hoy, hoy, qué atroz decir eso ya. Pero no pongas ahora que hay una actualización, por favor, porque se reinicia todo. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Con quién converso? No, solamente estaba mirando. No, Bueno, igual. yo hoy día, Tengo, ¿cómo? ¿Mm? Dale, dale, dale. No iba a decir igual. Acaba de ingresar personas con las que podría conversar, pero ya me puse nerviosa. Ya Nos, nos, ordenémonos. ya, ¿Dónde me estás? presento, ya, la Vale se ríe. Me encuentro hoy día en San Javier de Loncomilla, región Ajá. del Maule. Estoy habitando en las casas de mis papás, patudamente, pero estamos por acá, así que hoy día me encuentro acá. Ha Ujú. sido un año de viaje. Eso así lo podría como señalar. Un año de viaje y hoy día ya volviendo a poder encontrar raíz y A ver, pues voy a ahondar en eso, sí, sí, porque, era bueno, como más yo que en nada eso. el afiche de difusión contaba que tú eres trabajadora social y bueno, que eres terapeuta holística con enfoque de género. Y me gustaría que tú contaras a quienes no te conocen, que hay otras personas que igual te conocen en diferentes territorios, en Conce, en San Javier, en Iquique también, y sé que en otros lugares más también te conocerán. Cuéntanos un poquito de esto, ¿no? A qué te estás dedicando y por qué. No, primero en general y después voy a ahondar en el enfoque de género. Ya, sí, yo soy trabajadora social de profesión. Hace ya 4 años ya que egresé o me titulé. He transitado diversos espacios laborales donde me he podido desarrollar como profesional, pero siempre faltaba como un algo, era como me falta algo, como que algo ocurre y dentro de eso, del que me falta algo, no es tampoco color de rosa o pétalos, camino de pétalos de rosa, sino que vienen las crisis por las que uno transita y que finalmente te viene a transformar la vida sin quererlo. O sea, yo creo que uno lo sabe inconscientemente, pero conscientemente después ahí pum, pasan ¿Te cosas. resiste uno?
Sí, porque lo humana es como no te lo saca nadie, o sea, la resistencia a aferrarte a cosas. Y bueno, y ahí empezaron tiempos, ¿no es cierto?, de que vinieron cosas sociales. Como yo siempre voy a dar este ejemplo porque al menos a mí, para mí Ajá. fue un antes y un después. El hecho, por ejemplo, de haber vivido, bueno, yo viví muchos años en Concepción, viví 8 años en Concepción. Para mí no es poco, exacto. Le debo mi vida y yo di mi vida, así que con eso yo estoy pagada. Es un poquito más de la mitad de tu vida. Sí. ¿Qué dice acá? Y, y la verdad las cosas es que sí, y una de esas compañeras de camino con las que dábamos vida era con Romy, precisamente con quien hoy día estamos conversando acá. Y claro, y pasaron el tiempo y yo sentía como una necesidad de querer hacer algo más. Se me fueron abriendo algunos caminos y otros cerrando fulminante, así cierres y que, claro, y como digo, esta resistencia humana de repente no te deja, te quiere dejar como aferrada, ¿ya? Ajá. Y empiezan los procesos de crisis donde yo estoy viviendo todavía, pero ya hoy día con más herramientas, más holgadas, moviéndome, como dice una querida amiga que la tengo aquí enfrente, avanzando. Córtala, córtala. Y, y bueno, a mí siempre, yo amo mi carrera. Si tú a mí, personas que me preguntan, yo amo mi carrera, amo todo. Sí, puede ser que de repente la romantice demasiado, pero yo amo mi carrera. Es como que soy feliz siendo trabajadora social. Hoy Ajá. día ya no estoy haciendo tanto trabajo social como a nivel de profesión en sí. Estuve realizando algunos peritajes, dedicándome un poco al tema del tribunal, como desde ahí, pero siempre desde lo independiente. Y Ujú. antes trabajé muchísimo en proyectos que me podían, que me permitían ser. Esa es la verdad. Yo en ese sentido no puedo decir lo contrario. Y en ese permitir ser es cuando se desarrolla esta parte como decir, falta algo y ahí, ¿qué es eso que falta? Y ahí aparece el mundo espiritual, pero así co- se para en mi puerta y es como, aquí estamos. Y eso para mí fue un torbellino que todavía estoy como digiriendo. Han pasado 4 años ya, han pasado 84 años. Em, pero lo siento, pero tengo que decirlo así. Nosotros la verdad es que siempre nos reímos mucho cuando hablamos, estamos talla en Sí, medio del llanto y lo es verdad. disfrutamos. Así que, Y claro, y viene este torbellino con esta forma, ¿no es cierto? Y más también como a trabajar mucho mi femenino. Es algo que yo estaba como sumamente pasándome cosas a nivel como de que estaba pasando con temas de mujeres, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Y ahí yo me fui desarrollando en mi carrera profesional dándole el enfoque que yo quería darle, que muchas personas se dedicaron a lo comunitario, yo perspectiva de género, que es lo que yo elegí en realidad. y cuando tú dices, lo espiritual se plantó ante mí, para que nuestras compañeras entiendan, o algún ejemplo, si no es necesario que detalles quizá tanto, pero como qué fue para ti la manifestación de aquello. Uy, ahí se me paran los pelos del cuerpo porque eso fue justo nunca lo voy a olvidar, fue el año 2018 cuando yo estaba haciendo mi práctica profesional e ingreso, de hecho conozco a Romy, yo creo que esa fue la gran manifestación, puede sonar muy así como ya, pero estáis hablando y con ella. Y es como, sí, la manifestación para mí como de empezar a mover mi ancestralidad, por ejemplo, que yo nunca lo voy a olvidar, que yo una vez dije, me preguntaron ustedes cuando yo estaba trabajando, ¿no es cierto?, en la corporación, era, ¿qué son tus ancestros? Y yo como, ¿de qué me estáis hablando? Como, no tengo ancestros. Y para mí significaban como cosas como muy arriba, como que yo no lograba bajarlo a terreno, así como lo cotidiano. Hoy día Como yo un puedo. papel del registro civil. Exacto, así como mi árbol genealógico, no, no tengo eso, o sea, lo siento, no puedo hablar, no tengo.
Y eso fue lo que yo dije y nunca lo voy a olvidar, porque desde ahí se empezaron a manifestar, como yo le digo, que son estos espíritus que me acompañan, y es cuando en el 2019 se abre la convocatoria para poder iniciarme como saumadora. Y me inicio con Romy. Fue el 7 de abril del 2019. Yo no lo voy a olvidar, porque para mí significó un antes y un después, Esto no sobre todo a estaba nivel preparado, chiquilla. que fue como eh, un antes y un después. Y fue de verdad como transitar esos meses justo en un quiebre a nivel personal que yo tuve muy fuerte, eh, pero que esa compañía desde la espiritualidad me dio un sentido diferente para poder avanzar. Y ahí se me destruyeron, yo creo que fue mi vida un antes y un después, se me destruyeron cosas en todos los niveles de mi vida. Y ahí tuve que empezar de cero, es como cuando te muestran el huevito, es cuando yo digo, ingreso a la crisis, pero de una forma como amorosa. No lo vi hasta que uno empieza a rebobinar, ¿no es cierto? Y en ese trabajo, todo ese tiempo, del 2017, 2018 aproximadamente, yo empecé a trabajar con la perspectiva de género porque estaban pasando cosas a nivel social que a mí me dejaban un poco para adentro, como dije yo, oye, están pasando cosas, a mí no me están pasando cosas, como que yo no he sufrido abusos, yo no he sufrido, me refiero a nivel universitario, contexto, eso era, en ese año. Y era como, pero están pasando cosas afuera. Y empecé y como había gente que me conocía, yo empecé a organizar algunas cosas, tenía muy buena relación también con la directora en ese tiempo de mi carrera, que me agachaba mucho, me apañaba muchísimo, y logramos sacar cosas, y empezamos a trabajar desde ese ámbito, ya muchísimo, como en el tema de género, sobre todo con mujeres y disidencia, esa era la onda, trabajar. Proyectos, ¿no es cierto? Conversaciones, conversatorios, memoria, ya proyectos que tenían que ver con la corporalidad. Entonces, cosas que no se veían en ese momento, nosotros ya lo estábamos trabajando, entre comillas. Y ahí me empezó a gustar el tema, empecé también a revisar como el lado masculino, ese masculino herido, dentro de la perspectiva de género de lo que significaba, ¿no es cierto? Cómo estaba construido ese masculino, cómo estaba construido ese femenino, y también empezar a sentir también a nivel corporal todo esto, sabiendo nada de tema como muy iniciático a nivel espiritual, muy iniciático. Y eh, fueron pasando el tiempo y a mí me empezó a gustar mucho el tema clínico. Siempre me llamó mucho la atención de poder atender a otras personas, pero no calzaba mucho porque yo había estudiado trabajo social, no psicología u otra carrera. Y yo creo que el mundo, la vida, el gran espíritu, me manda esta, me dicen ya, ándate a crisis, ve bien, revisa tu vida y empieza a atender. Y era como, ¿por qué? Y era Vívelo, súper, siéntelo y luego compártelo. sí. Y en ese tiempo fue muy heavy porque conocí a muchas personas, y de a poco se empezó a saber de que, oye, hay una chica que atiende para casos, por ejemplo, de abuso sexual, si tú sufriste algún abuso, algún tema, ella te puede atender, como que no es psicóloga, pero no lo hace mal. Eso voy a decir, no lo hace mal. Y me empezaron a derivar personas y llegaban chicas así como, hola, vale, sabes que soy amiga de, y me dio tu contacto para X cosa, y empezábamos a hacer, y yo como que formé cosas que tienen que ver con mucho con la intuición y con el recurso académico que traía atrás. Entonces era Ajá. como unir estas dos cosas y decir, no puedo mirar la vida solamente con lo humano que está pasando, con lo físico que le está pasando, sino que tengo que unir lo cósmico y también lo espiritual, como que yo necesitaba hacer ese cierre como completo, así como no puedo mirarlo solamente con los ojos clínicos ya para poder hacer la intervención a la persona que me lo está pidiendo. Y se empezó a pasar la voz y empezaron a llegar, yo le llamo chiques porque era gente no binaria, personas no binarias, eh,
y que se sumaban otros espectros también a esa situación personal. Y para mí fue como, wow, o sea, para mí era como, ya, ya, y yo siempre dando la introducción, mira, yo no soy psicóloga, yo vamos trabajando estas cosas, como siempre, antes anticipando la información, para que las personas no se sientan engañadas, obviamente. Claro, por supuesto. Y bueno, en ese tiempo también estudiar para mí era muy importante, me hice maestra de Reiki, empecé a trabajar con el tarot a nivel como súper intuitivo y también terapéutico. Y hoy día también tengo otras herramientas que también me han facilitado ese proceso. Y ahí en el 2021 es cuando, bueno, todo este tiempo siempre con Romy, como que nosotras no somos, generalmente yo no soy mucho de hablar todos los días, pero Yo nosotras cuando tampoco. hablamos, sí, nosotras cuando hablamos, hablamos, así como, es como si nunca hubiésemos dejado de hablar. La comunicación siempre estaba. Y justo una vez me topé que Romy andaba en Egipto, y para mí fue como, ¿en Egipto? ¿Me estáis? Ya, y un montón de información a nivel espiritual y yo igual estaba pasando así por cosas súper Rionelo intensas. presente. Lo agradecemos mucho además. Y es cuando Romy regresa a Chile y ella trae sus cosas para la venta y precisamente yo de todas las esencias que ella trajo yo engancho mucho con una, así como muchísimo. Y que fue una que empecé a trabajar y que es la que me dio finalmente el nombre para mi emprendimiento, como lo que yo debía trabajar en mi vida, que era el merecimiento, era como la apertura para no estar siempre hacia adentro, no en forma ermitaña, como 24/7 o 365, ¿ya? Sino que tener momentos, pero siempre aperturar. Y esa esencia en particular es agua de oro, que por eso mi emprendimiento se llama, o hoy día, el centro a nivel online, que yo le pongo, y ahí prontamente físico, vamos a tener, se llama, de hecho, agua de oro, es agua de oro, Ajá. terapia y sanación. Y es a partir de todo eso, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nombre le voy a colocar? Y siempre queriendo ser un espíritu libre. Entonces, eh, cuando me llegan casos, ya sea para atender de forma clínica o atender de forma a nivel de las terapias holísticas que yo realizo, yo a todo le asigno, digamos, este rol que para mí es muy importante, que es el enfoque de género. Es muy importante para mí. Entonces, sin eso es como, una vez me dijo una colega, ¿qué es para ti el enfoque de género? Y entonces yo le dije, me fui muchas vueltas, porque generalmente me doy muchas vueltas y coloco teoremas y cosas. Me dijo, el enfoque de género es una herramienta de medición, me dijo. Nada más, Son unos lentes que te pones. nada más. Así como, y yo, gracias, gracias por sintetizar todo lo que yo dije. Y ella ¿Vale? decía, dime. No, dale, dale. No, y ahí yo decía así como, sí, en verdad tengo que empezar a sintetizar y empezar ya a bajar como esto más práctico y cómo lo puedo trabajar con las personas y sobre todo porque empecé a atender gente, a personas más adultas que están alejadas de esto de la perspectiva de género y que lo ven como un poco raro, pero cuando se los vaya explicando y vais trabajando esas cosas, eh, va cambiando la perspectiva. Y ahí se va ingresando y va obviamente viendo los procesos de cambio también. Ujú. Qué bueno. Sí, gracias por dar, o sea, porque creo que es necesario, eh, y tú sabes que a mí me gusta mucho cuando, y por eso el nombre de este conversatorio, que es de lo divino, y lo divino está en lo mundano, porque creo que el camino espiritual se lleva desde la vivencia, y eso yo soy cargante en decirlo, y cuando sale el tema es como, oye, veámoslo así, e invito a que lo veamos así, invito a que cada experiencia espiritual se conecte con la vida cotidiana y por otro lado lo cotidiano podamos vincularlo a este mundo espiritual. Y vale, te quería preguntar, bueno, tú misma señalada, tú trabajas con chiques. ¿Cómo
compartes tú cuando conversas? Porque uno siempre en este camino habla de la energía femenina y lo masculino. Y yo lo hago súper corto y digo, independiente de la corporalidad. ¿Cómo haces tú o cómo ves tú que las personas logran entender esta mirada? Que lo femenino es una energía más contenedora, más de apapacho, la energía masculina va y no tiene que ver con el cuerpo. O sea, nosotras, de hecho, ambas tenemos una energía masculina súper potente y a veces no es tan grato decirlo, Mm. porque además cuando uno busca compañías, o sea, o una pareja, tiene que ser una energía más potente todavía, más fuerte, cuando uno está buscando el complemento. ¿Cómo tú logras explicar esto? A ensayo y error. Sí, soy súper sincera en decirlo. A mí me gusta leer mucho, tengo muchos libros, me gusta mucho, por ejemplo, la mirada de Judith Butler, que puede ser quizás, claro, muy de otro, pero siempre ella la asigna como el tema de que todo va mucho más allá de lo femenino y lo masculino, sino que tiene que ver con lo cotidiano. Ajá. Entonces, como de un aspecto de lo personal es político, de que, y eso es como una bandera que te vas colocando poco a poco, que tú más vas creando, obviamente, y que no es algo fácil. Para mí, yo te diría, hoy sé que es súper fácil trabajar con... No, no es para nada fácil porque primero, eh, para poder, voy a hablarlo así, para poder trabajar con personas que no se identifican, por ejemplo, con lo binario, tú siempre, la persona que va a contener, porque no me gusta mucho esa parte de el terapeuta y esas cosas, me cuesta. Soy súper sincera en decirlo, pero quien contiene en este caso, que soy yo, siempre hago miles de preguntas. Primero, sobre todo cuando estamos en las primeras o en la situación cuando me ha pasado de que son género fluido, por ejemplo. Entonces es como, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Cómo te gustaría que te llamara tu pronombre, ¿no es cierto? Y voy ahí sacando información y ahí es como se va dando, ¿no es cierto?, el vínculo que voy teniendo con la persona. Y me dicen así como, ¿sabes qué? No sé, yo le digo ya, a ver, ¿qué cosas siente a nivel corporal? Ya, que me voy a hablar de un caso, no voy a dar nombre obviamente, ni Ajá. nada, pero ¿qué sientes a nivel corporal? Entonces esta persona me decía, eh, de repente siento que mi cuerpo se, a nivel como de calor y frío, está como en partes de mi cuerpo, así como del ombligo hacia arriba, muy frío, y del ombligo hacia abajo, mucho calor, o de repente las piernas. Ajá. Entonces trabajábamos, por ejemplo, el divino masculino y el femenino en la persona para que lograra integrar la sanidad o la sanación, de a poco, obviamente, con cosas muy puntuales, el proceso que estaba viviendo. Porque una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era como, soy no binario, no binaria en este caso, pero le tengo un rechazo muy, muy fuerte a lo masculino, o le tengo un rechazo muy fuerte a lo femenino. Y pasaba eso. Y ahí era como ya, encontrémonos con ese. Primero, ¿tienes ganas de encontrarte con lo que hoy día te está generando esta controversia o este Rechazo. rechazo? Entonces era como, no, hoy no. Ya, hoy día no lo vamos a trabajar. ¿Qué crees tú que hoy día podríamos trabajar? ¿Qué me ves tú? Ya, yo creo esto, pero finalmente tú tienes la decisión. Yo siempre dejando ser mucho, pero colocando el límite de lo que yo podía ver. Y eso fue como margen y error, ¿cachai? Porque en un momento era como, Como prueba y error. saquémonos los lentes de lo femenino que se ha construido de este mundo y de lo masculino que se ha construido de este mundo. Entonces la idea era poder generar estas dos energías que son amorosas y que vienen a generar una, y a ellos les decía que hay que generar esta parte como de integración de ambas, pero eso cuesta entenderlo si a uno igual le cuesta, sobre todo por lo que decís tú, que las personas siempre va a responder más a una energía más que la otra, o alguna está muy apagadita más que la otra.
¿ya? Ajá. Y dos cosas, porque tú decías y trabajábamos la sanación, entendiendo la sanación como un proceso de autoconocimiento o de Exacto. autoacercamiento a su realidad. Te lo pregunto porque pudiese entenderse que es que se buscaba la sanación como diciendo, ok, te defines así o te defines así. Eh, y tiene que ver con esto De la ir más al, integración. Mm. claro, ir más dentro, me imagino yo. Y de integrar ambas energías, porque Claro. muchas veces ya lográbamos integrar una, pero la otra al tiro se bajaba. Entonces Ajá. esa era la idea de poder llevar las dos como que vayan escalando, pero se vayan integrando entre sí. Y que eso es un trabajo, yo les decía, yo puedo guiar el proceso iniciático y tú puedes volver cuando quieras, pero tú ya tienes las herramientas, tú puedes hacer esto a nivel en soledad, ¿no es cierto? En tu pieza, lo puedes hacer a nivel de individualidad totalmente que lo puedes hacer. Y uno no se va dando cuenta, pero finalmente cuando hablas, ya tú no dices, por ejemplo, los conceptos en tu vocabulario cambian, ya como que son incluso neutros. Hablas de individualidad, hablas de soledad, y esas cosas no tienen, no es ni femenino ni masculino, porque Claro. lo vais integrando a poco. Y me pasa con todas las personas hoy día, no sé si será un error o no, pero hoy día yo como que, para mí es una persona, es un ser humano. Entonces como Ajá. que a menos que la persona así diga, no, es que yo soy súper mujer o súper hombre, y ahí es como le coloco el pronombre que quiere. Pero hoy día yo Ajá. hablo más como a nivel, no hablo con la E tampoco porque no es algo que a mí me define, sobre todo para hablarle a la otra persona, pero sí hablo con conceptos neutros hacia las otras personas. Para mí son personas. Y es Ujú. como un día veía un meme y es como, quizá va a sonar muy controversial, pero es como una niña le decía a su mamá, mamá, ¿y qué es? ¿Qué es ella? Le decía. Entonces la mamá le decía, no, ella no es, no te preocupes, porque no es ni hombre ni mujer, pero es humano. Y a los humanos se odian todos por igual. Entonces me dio mucha risa, me dio mucha risa esa forma, porque claro, Aquí finalmente, hay que poner un pito. Se sí. ama a todos por igual. Era todo lo contrario. Entonces, claro, son cosas que uno va viendo y yo decía, sí, po, finalmente es como, da igual el género, tú es como todos por igual, finalmente. Po. Esa es como la integración. Ya, y el Claro. camino también, bueno, ahí ya se empieza a hablar de profundidad cuando llegas al divino femenino, ¿no es cierto? Cuando empieza a hablar de María Magdalena, los arquetipos, por ejemplo, o del masculino también, eh, no sé, pues de Jesús, lo más crístico, ya, Ujú. pero esas son otras cosas. Ya, esa para mí De es hecho, otra, es como es un otra nivel de profundidad conversa. más a fondo, más a fondo. De hecho, cuando, bueno, tú nombraste los arquetipos y pensaba precisamente en eso, que de repente se nos encasilla tanto dependiendo del cuerpo que tengamos, ya no solo en hombre-mujer, sino que además en una forma de ser. Y, y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con el oráculo de las diosas de Silvia Zelovsky, que todos saben que la amamos, Sí, eh, nos mostró una forma tan bella de entendernos, de ver que podemos ser súper Artemisa, ir, defender a la compañera, levantar la voz y seguimos siendo mujeres. Bueno, si alguien se quiere sentir de otra forma, está bien, pero podemos seguir siendo y podemos ser dulces y podemos ser amorosas y podemos ser eróticas. Cada una define cómo quiere ser. claro. Y en ese sentido, el camino espiritual también nos permite, como implica eh, ahondar en nosotras y conectar con algo que todos tenemos en común, siento yo que nos permite como aceptar eso que el mundo afuera y en el mundo en el que nacimos y que además en el que vivimos y está construido binariamente, nos permite vernos de otra forma y ser más amorosas con nosotros y con los otros Ujú. también. ¿Cómo ves Así tú es. que este mundo externo, esta cotidianidad, va marcando esto o mejor dicho,
¿ves tú que en algún aspecto de esta vida cotidiana hay algún tipo de apertura a precisamente vernos de otra forma donde nuestro cuerpo no sea la definición del quién somos, del cómo nos vivimos espiritualmente? Tengo dos respuestas para eso, porque yo soy mucho de transitar en base a flashback. Hace algunos años yo te hubiese dicho, sí, hay apertura, pero hoy día las sociedades líquidas, como habla Bauman y varios autores, yo creo que es como que son momentos. Yo creo que hoy día a nivel de contexto, es muy difícil ver esa apertura a lo corpóreo, ya a la corporalidad, como que eso se vuelve a esconder hoy día. O sea, lamentablemente Chile hoy día es republicano, con el dolor de mi corazón. Ya, Claro, paréntesis, cierro. claro, entonces como que, y no solamente en Chile, o sea, estamos hablando de muchos países, por ejemplo, donde se reprime y se castiga la corporalidad, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, en Rusia, tremendamente homofóbicos, ¿ya? Actualmente los encarcelan, entonces es como son otros tipos de conservadurismo. Em, entonces, como que yo creo que pudimos haber vivido una pequeña ola, pero Ujú. las olas van y vienen y se van construyendo de acuerdo a esta forma de la marea. Lo aprendí, yo no soy una mujer de mar, siempre lo he dicho, soy mujer de cordillera, pero haber vivido en el mar un tiempo me ayudó a poder saber que las olas finalmente se van construyendo con todo el medio, con el aire, con el viento, En el fondo, con el fondo, con la condición de la luna que aumenta, que baja y un montón de cosas, y es lo mismo. Entonces yo sentí un tiempo que esta olita, y dije, si viene algo bueno, pero la ola baja y se derrumba y vuelve a ingresar al mar, hacia adentro y se recoge. Y es lo mismo, yo creo que son momentos en que se va teniendo eso, pero también porque hay un momento de una no aceptación y como hablábamos antes, porque todo lo que está dentro está afuera y viceversa, son las resistencias al cambio, como no queremos cambiar, no aceptamos, o sea, queremos que los demás nos acepten, pero no queremos aceptar lo demás, las diversidades, ¿ya? Lo diverso que puede ser una persona con un piercing, sin un piercing, no sé, si tienes un aspecto súper femenino, pero capaz que tu masculino esté súper sano, o sea, ajá. es como no tenemos esa capacidad de aceptación, por lo tanto nos resistimos a la estructura que nos habla mucho del arquetipo, para mí es del emperador, ya como Ujú. eso de lo rígido, lo autoritario, lo que está siempre ahí como que no se mueve, ya, y es como lo latente, el fuego, que está siempre para un lugar. Entonces, hoy día yo no te puedo hablar de apertura, de hecho yo veo cierres, es como lo que yo puedo percibir hacia afuera y es como lo que también a uno le dan ganas, como, ¿para qué voy a abrir si voy a estar todo el rato sumergida en esta parte de no aceptación? Y es como, Ujú. ay, sí, pero te tienes que aceptar a ti misma, sí, pero va más allá. Es como, yo me acepto a mí misma, pero chuta, si voy, es como, siempre recuerdo casos como Daniel Zamudio, cosas así. Es como esa situación, ¿ya? Sé que eso es algo súper extremo, pero, pero siempre se lleva a colación, porque en Chile hay una ley que se llama de esa forma porque estaban ocurriendo casos de mucha homofobia. Oye, pero de hecho, tú dices, o sea, es un caso, pero son súper frecuentes. O Muy. sea, a mí me pasó por trabajo, conocí en Arica a una persona que lo pasó muy mal porque iba en la calle caminando con cierto vestuario y a un grupo de personas le pareció que no correspondía Ujú. y empieza a increparle. O sea, eso no es normal, no, no puede ser. Eh, bueno, y en lo cotidiano de repente uno sigue escuchando estos chistes homofóbicos, estos chistes machistas y toda esta exacerbación además vinculada a lo sexual. Ujú. Eh, Exacto. entonces, como una fijación en ese tema también. Y desde ahí empezar a cuestionar las diversas vidas y formas de vivir la vida. Ujú.
Sí, y de hecho estaba como pensando y era como, hoy día yo igual estoy, yo creo que las personas de acuerdo a cómo vamos viviendo nuestra vida, nos vamos situando también en el sentir. Ajá. Creo, desde la humildad, es que hoy día una estrategia, por más anarca que uno pueda sonar de repente, con querer quemarlo todo, por decirlo así, mm, hoy día no sé hasta dónde eso puede llegar, como que no es viable, no es viable, sobre todo en el sentido de que, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, que trabajamos en el mundo espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos también con todo esto que nos está pasando, con todo esto que estamos viviendo? Ujú, Sobre todo para mí que yo como persona que contiene a otras, entonces como eh, voy a tener que tener doble recursos humanos y emocionales para poder contener por lo que hoy día las personas pasan. Porque hoy día la rabia ya no se canaliza de una forma, o ya las personas sabemos que, eso quiero decir, que la rabia ya no la puedes canalizar a nivel violento, porque eso quedó obsoleto. O sea, para los dos no debe lados. ser, pero lamentablemente igual se ha hecho en algunos espacios cotidianos. Por eso, entonces como que, y es como, ya sabemos que de un lugar, sobre todo quienes aspiramos desde la conciencia del amor y un montón de cosas, como ya la rabia, como de canalizarla de forma violenta, es como, o sea, yo al menos como que Claro, veamos otra estrategia, porfa, así como es que no desgasta, sirve. cansa Dios. y se Ujú, te va la vida. ujú, ¿Cachai? Entonces como que, y ahí estamos ideando cosas para poder, yo creo que sí los trabajadores espirituales que trabajan en los territorios con los espíritus y todo, yo creo que estaríamos más perdidos. Sí, pues habría un tipo de inconsciencia ujú. mucho más gradual, más grande, más pasiva, ¿ya? Oye, vale, Mm, espera, voy a hacer un paréntesis para sí. agradecer el saludo de Roxana Walala, que Mm, dice abrazos en mm. esta humanidad viviendo momentos espirituales. Chiquillas, escriban sus preguntas ya, que después dicen, no, yo quería preguntar esto. Pregunten, ahora es cuando. Es el Denle nomás. momento. Sí, vale. Y bueno, tú igual quizás no lo dices tan directamente, hablas de la sociedad y esta mirada de sociedad hacia la sociedad, desde la sociedad. A ver, eh, tú has sido parte de, ¿quién dice? González dice, se vuelve un torbellino de violencia. Sí, eso pasa lamentablemente. Solamente violencia va a generar más, al parecer. Bueno, la pregunta es, tú cuando te iniciaste como saumadora, también desde ahí has participado súper activamente en las caminatas y en las ofrendas que hemos hecho. Bueno, yo el sábado cuando hice una iniciación les explicaba a las chiquillas, las caminatas son, es un rezo en movimiento, vamos con una intención, compartiendo algo bueno para el ambiente en general. Sin embargo, también hay una mirada política de eso. O sea, Ujú. no es para muchas de nosotras, para algunas puede que no, y está bien, para muchas de nosotras igual es una posición política, no partidista, por supuesto, pero sí de decir, aquí estamos y somos profesionales o no somos profesionales y también estamos compartiendo desde este camino que elegimos. Así como otras personas van a la iglesia y nadie los cuestiona, nosotros decidimos salir a la calle con nuestro saumador. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta experiencia de estar en la calle y cuando antes marchabas con compañeras de universidad, luego estar en la calle con saumador de blanco, portando esta medicina, compartiendo humitos que con el rezo que es mujeres libres, sanas, seguras y en amor? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Una controversia constante, porque, porque cuando estás en el medio o in situ y después cambias de un día para otro a estas caminatas, te vuelves
en la hippie que nunca entendió nada y que casi es como una performance y es como que estuviéramos haciendo, o sea, bacán es que él lo hace, pero no, yo no estoy haciendo una performance para el video. Así como no me estén grabando porque no es que yo quiero que me graben. Ujú. Eh, entonces ese grado de inconsciencia, por eso hablo de las personas, es como que te llevas como ambas partes cuando las personas sobre todo están súper desconectadas de su sentir, de su fondo, eh, te miran así como, oye, pero tú tenías ahí una mirada así como tan, Revolucionaria. sí, Ujú. anarca, ¿y cuál es el problema? Que esté hoy día con un sahumador y vestida de blanco y queriendo que haya tranquilidad y dando protección. ¿Cuál es el problema? Entonces, Ujú. cuando no se logra entender eso, empiezan esos choques y esas miradas también como de culpa también, porque uno dice, chuta, antes estaba ahí en otra posición y hoy día mira dónde estás. Entonces, y Ujú. todo eso yo creo que no lo hubiese podido caminar sin todas las crisis que he vivido durante el tiempo que me han hecho cuestionar eh, demasiado como los grupos humanos que se van como construyendo. Ajá. Eso creo yo, como que para mí ha sido súper controversial, pero aún así yo siempre me gusta mucho estar como en el lugar donde sé que estoy haciendo bien algo y estoy tranquila y ahí es en la primera línea, pero con Ujú. el saumador. Ujú. Ahí, Es si está como, tranquila, ahí es. eh, exacto, es Ujú. como, esto me da tranquilidad, esto me da todo, esto me da algo que no sé qué es, pero lo que sí estoy segura que es tranquilidad. Y sé que aquí yo estoy haciendo algo que estoy como recibiendo, dando, como, sé que algo se está moviendo ahí. Y con eso, y Ujú. para mí estoy, por eso digo, más que pagada. Ajá. Claro, por Qué eso te digo que lindo. es controversial. Pero hoy día ya es como, ok, listo, se Ujú. puede. Sí que se puede. Hoy voy a aprovechar de compartir los cariños de tu tocaya, La Valentina Valentina. desde Hualpén. Dice, mis cariños, un gusto escucharlas desde Hualpén. Gracias, perdón. Cariños. Oye, vale, y ay, te iba a preguntar, bueno, tú hablabas de las crisis, tú decías, bueno, todo esto es imposible si no hubiese transitado mis crisis. Y en tus crisis, ¿qué hace que tú decidas, cuando tomaste este camino espiritual, cuando ya dijiste, sí, aquí voy a entrar, en esto que me faltaba, ¿qué hace que en medio de las crisis decidas seguir sosteniéndote? ¿Qué te mantiene? Porque en las crisis, obviamente, hay momentos en que uno se siente cayendo al vacío y no sabe dónde está el fondo. Para ti, ¿qué ha sido ese pequeño hilo que te sostiene con la vida? La vida. La vida. Em, mm, Uy, qué complicado eso. Dígalo, dígalo, Sé que suéltelo, suéltelo. sí, como que quisiera expresar y como que se me vienen muchas cosas. Yo creo que las crisis son súper necesarias en la vida de las personas porque nos ayudan a poder transitar, transformar, transmutar y para mí lo más importante es trascender Ujú. las etapas de tu vida, eh, el madurar, el avanzar, pero yo creo que alguien que te diga, no todas las personas pasamos por esto, partiendo. Lo Em, admite, sí, po, o lo admitimos. sí, no todas Ajá. las personas, no, porque los grados de conciencia son muy subjetivos. Entonces, hay que hablar hoy día de cómo uno lo va viviendo, porque hay otra cosa que muchas veces las personas, y voy a hablar de algunas mujeres, Ujú. que nos cuesta decir que somos intensas, po, y nos cuesta Ujú. reconocer esa intensidad, que es parte también de una fuerza que te hace mover cosas muy fuertes. Por lo tanto, yo soy una mujer muy intensa.
muy, muy intensa. Uno, tres por mí, por todas mis compañeras. Exacto, por Totalmente. 10. Levanten la mano todas las que están acá, lo Todas las sabemos. intensas. Vengan, vengan, levanten las manos. Abre. Y es como esa intensidad me llevó a poder tocar fondo, a poder caerme 10.000 veces, a poder decir, ya, ok, estoy en esto, pero es increíble, a mí me llama mucho la atención algo, que uno dice estar sola, una piensa que está sola, y está bien pensar que uno está sola. Como que yo pienso, eso es como que, pero en verdad te dais cuenta de que después de que pasáis todo ese bagaje, nunca estuviste sola. Es como Cuando que esa ola efectivamente te dio 20.000 vueltas. llena de arena con la estrella de mar aquí que no te dejaba ver toda la cuestión. Traje de baño fuera, en realidad el traje de baño. ¿Qué traje de baño se la llevó? Qué rato. Pero como que la centrífuga, pues, como que te sentís como que te están todo el rato. Pum. Y yo dije, chuta, estoy sola. Y en ese estar sola me sentía cayéndome al vacío y cayéndome a la nada. Y para mí eso era como, no estoy cayendo a nada. Porque por último, si estoy cayéndome a un precipicio con agua, ya dije, es conocida el agua, el barro, no sé, nada, era la nada. Entonces era como, ok, ¿cómo lo hago entonces para que esta nada se vuelva todo? Y porque de la nada nace algo, como el Big Bang, pues, ¿no es cierto? Va de a poco y se crea el mundo. Eso mismo pensé de mí, tuve que arraigar ideas de sobrevivencia para poder decir, ok, estoy. Y yo me sentía muy sostenida, no lo vi en el momento, también soy como súper, hago mi mea culpa en ese sentido, y muchas veces recriminé, como que recriminé a Gran Espíritu, a Dios, Diosa, eh, porque yo le decía en un momento, me siento abandonada, siento que me estás abandonando, siento que me estáis tirando una pega muy fuerte y me estáis abandonando. ¿Qué quieres que haga? Así como, de verdad, no quiero más esto. Y ¿Y era dónde están las como, otras que dijeron que iban a estar? sí, po. Y a eso iba, porque eso es súper interesante, porque el ego puede ser súper dañino. Y sobre todo cuando lo miráis en el sentido de que te vais para adentro, muy para adentro, y te decís, estoy sola en esto, y es como, ¿dónde están las demás que...? Y entiendes, después de que nunca estuviste sola, y que esto a nivel personal, no digo que todos los casos sean iguales, Porque hay pero a mí me gente que pasó sí que, está sola. porque hay gente que sí está sola, pero ya eso es otro tema, No, yo ¿cachai? creo que, o bueno, Esas son otras situaciones, pero yo decía, ¿cómo lo hago? Y ahí yo empecé a darme cuenta que mi ego me estaba mostrando lo que yo quería, con lo que yo me quería escudar y defender. Finalmente era como dándole un argumento falso para poder decir, ok, estás sola, sí, pues estás sola. Y es como, no estás sola. Y tuve que sacar de nuevo, volver a este tema de como volver, como que los baldes de hielo que decían cada cuadradito de hielo, humildad, me caían así como a la corona y pasaban por todos los chakras. Y era como humildad, humildad, humildad. Y ahí tuve que empezar y caer hasta lo más profundo de destruir los pedazos de egos que tenía muy fuerte, lleno a coraza, de colores oscuros, para poder decir hoy día, chuta, sí, mi intensidad también me generó que me sintiera sola, de que quizás dónde iban a estar las demás, pero era necesario porque tenía que salir de esto de alguna forma y hay momentos que tenemos que estar en colectivo o acuerpadas, pero hay momentos que hay que estar sola y hay que vivir esa parte porque eso te hace, es como el clic de avanzar. Yo lo que opto hoy día es hoy día pasar los momentos en
pasemos momentos agrupados, acuerpémonos, pero también vive tu vivencia singular, individual, vívela, sostiénete. Entonces, si tuvieras que sintetizar el que te sostuvo quizá esa, no sé si es la certeza de la soledad acompañada, una cosa así, porque finalmente tú misma dices, me veía caer y me veía sola, pero también como que sé que estaban. Si Mm. pudieras definirlo, ¿qué te Oye, sostuvo? difícil. Eh, Chuta, es que ahí no puedo decirlo una solamente, o sea, un concepto, pero yo creo que la ancestralidad. Ujú. Y no solamente hablo para atrás, sino que como espíritu ancestral. Creo que eso a mí me hizo que me recogieran y pasar de nuevo y empezar como un huevito, punto cero. Y en lo cotidiano, ¿cómo lo viviste eso? Que esa ancestralidad que se hiciera presente. Con mucho trabajo terapéutico, mucho. Pero cómo, no sé, fue un momento, fue un olor, fue una palabra, fue una mirada, fue el silencio y en ese silencio estaba todo. Fueron los silencios oscuros que atravesaban mi cabeza en plena luz del día. Eh, Fueron las personas, pero no en sí la corporalidad de la persona, sino que el espíritu de la persona. Como que el espíritu de la persona de repente sentía que, no sé, a nivel de percepción, sentía que había una persona que me estaba mandando mucha energía y era como, oh, gracias. Y era como después hablando por teléfono me decían, oye, vale, no sé por qué me he acordado mucho de ti, pero es como que te mandaba mucha buena energía. Y eso a mí me hizo como, y sé que no todos tienen como esa sensibilidad, pero yo sí la tengo y a mí sí me llega. Entonces yo sí siento la energía de las personas que alrededor me envían mucha buena onda, ¿cachai? Porque lo siento. Por ejemplo, en los aromas, me pasó ahora último que volver a San Javier me conectó muchísimo. Espérame. No, no, ya, sigue, sigue. Ya, que volver a San Javier me devolvió algo que yo necesitaba. Y he sido como que estuve un mes llorando por eso. Era como, no estoy sintiendo el olor de las hojas húmedas. Yo necesito sentir el olor de las hojas húmedas. No lo tengo donde estoy no lo tengo. ¿Cómo me creo esa forma? ¿Cómo quizás tengo una codependencia, un apego? No sé. Pero llegué y fue como, y sentí que se me venía como gracias, así como cosas que cuando tenía hambre y estáis comiendo eso. Le sentía como alimentándome el alma. Y Em, cuando vivías eso o cuando sentías esa necesidad, ¿lo sentías desde la niña, desde la adulta? Porque uno igual como que desde de ambas, repente identifica. de niña, de adulta y de estas flashbacks como que vivo como Valentina, recordando mucho mis tiempos en Conce, o no sé, cuando iba para Chillán, o en San Javier, o en Talca, o en Santiago, porque si estaba, no, si bien estaba en Chile mismo, pues estaba muy lejos. Entonces como que, y sabía que estando cerca de San Javier, en Santiago, en Conce, hasta en Valdivia, sabía que yo podía volver el mismo día y a cualquier hora y con acceso. Pero estando en Iquique no podía. Era como tienes que esperar un poco y tienes que tener todas estas lucas si te querías mandar esos viajes que te mandabas. Y no lo podías hacer. Entonces pasaron 3 meses que yo no podía viajar. Y era como ya, ok, ¿sabes qué? Voy a esperar porque tengo que
estoy moviendo mi energía, moviendo todo y para que las cosas resulten. Y eso me hacía volver atrás, pero cada vez como avanzando, como volver atrás la crisis, pero avanzando, como que se iba en la parte eh, de la profundidad de lo que tenía que trabajar. Ujú. Y Sí, también como, sobrellevando casos, si nunca claro, dejé de como una trabajar. espiral. Uno Sí, vuelve al lugar, pero ya desde otra, con otra mirada. perspectiva. En otra Claro, y perspectiva. como que la vida te dice, a ver, yo siempre digo eso, a ver, como, ¿qué tanto? A ver, ¿qué tanto aprendiste? ¿Qué tanto estás convencida de lo que dices saber, querer, sentir, lo que para ti es valioso? Hoy voy a Ujú. aprovechar de leer un par de comentarios aquí de las chiquillas. Ay, se me borró. Emma que dice, somos únicas en las caminatas con nuestro rezo. No, yo creo, todos, cada una con todo lo que hace es única y maravillosa y valioso cada una de las manifestaciones. La Vale, mi prima, Secas dice las quiero y admiro, aguante las crisis transformadoras, muy bien. La Vale Verois, vivan las intensas, por supuesto, ahí estamos. Evita también, viva las intensas, así es, por supuesto que sí. ¿Quién más? Y ahí vamos a saludar. Oye, que envían, yo creo que se equivocan, envían ahí siempre. Yo de repente voy a aceptar cuando dicen quiero conectarme a la transmisión, yo les voy a decir sí, ya, Y estás otra en persona vivo. más. Sí, Chan, ahora cuéntame tú. Voy a hacerlo así. Oye, vale, y te quería preguntar también, porque otra cosa con este tema como de los flashbacks que dices tú, con estos temas de los aromas, y bueno, es súper loco porque yo siempre que preparo mi altar coloco los 4 elementos, por supuesto, pero en particular hoy día que traje esta agüita del Nilo acá presente. Visita. Eh, y cuando, desde el primer viaje que hice, siempre para ti ha sido súper significativo eso. De hecho, eres una de las personas que me dijo, yo quiero ir a Egipto contigo. Y que motivó todo esto que se ha ido dando y que así va a ser, por supuesto. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido, o por qué a ti te llama la atención Egipto? ¿Qué pasa en ti? Si tú me preguntas, muchas personas dicen, oye, Egipto, sí, yo fui en una vida pasada, una sacerdotisa y esas cosas. Yo, la verdad es que lo único que sé es que yo, La Bama, sí, así. En el río, ahí estamos, sí, ahí también. estaba en el río. Mira, si tú me preguntáis, eh, como que sé que es algo que tengo que ir a hacer, porque mi alma y mi espíritu como súper así en movimiento que le llamo yo, me lo pide. Es como que es un tema más allá. Un día yo decía, ¿será mi ego el que quiere ir? Y es como, si fuera mi ego, conociéndome, yo ya habría hecho todo lo posible. Pero entonces tu ego se conectó con el mío, porque yo también veo súper clarito el lugar donde estamos encendiendo esa ahumadora ya. Sí, entonces como que eh, sí, es que como soy de obsesionada también con las cosas, tengo, sí, pues dentro de lo mundano es como lo obsesionada que eres con esto, yo, déjame sacarme las ganas, o sea, déjame. Pero Egipto me dice, tienes que venir, pero tú vas a saber cuándo tienes que ir. Como Ujú. que yo sé que tengo que hacer ese viaje, y de hecho yo siempre te lo dije a ti, yo lo quiero hacer contigo, pero sin pensar de que lo que yo Todo se lo que se iba a iba mover. todo lo que se iba a gestar, ¿no es cierto? Y que yo dije, ahí está, no era antes, Ujú. es el momento en que llegan las cosas. Entonces, sí, tengo muchas ganas de poder ir más allá obviamente su arquitectura, su arqueología, que me interesa mucho, porque además yo estoy empezando a trabajar con el tarot egipcio, que a todo esto, como soy de Ñoña,
no tiene nada que ver mucho con Egipto, como que es un autor que saca todos estos arquetipos, numerología y un montón de cosas y crea el tarot egipcio, ¿ya? Entonces, Que surja. que surja, claro, pero no es que se creó en el antiguo Egipto y que luego eso se fue encadenado en las cajas de oro al fondo del río Nilo. Eso es una mentira, porque vamos a saber, ahí hay mucha información, ¿ya? Entonces a mí siempre me gusta dar la evidencia. Y eso me ha ayudado mucho a conocer, como a conectarme también con los espíritus de allá, trabajar también bastante, porque, digamos, yo siempre he sido súper sincera en lo que yo trabajo. Cuando a mí me toca saumar, yo no voy a saumar lugares como para darle una bendición o cosas así, pues. Yo trabajo una línea que es como un poquito más power, más masculina, que tiene que ver también con la sombra, la oscuridad, las entidades. Ujú. Eso yo trabajo con el saumador, po. Lo demás lo hago, sí, pero mi trabajo cuando a mí me llaman, me dicen, oye, ¿sabéis que tengo un caso Venga a X luchar de cosas con los malos. complejas? Venga a sacar los malos. En forma sencilla. Sí, es verdad. Así que eso es más o menos lo que hago y siento que conecto mucho con la energía de Anubis. Como Ajá, siempre he conectado mucho con esa energía hace mucho tiempo y creo que él me ayuda mucho también a trabajar con estas entidades para poder liberarla y también empezar el proceso de transmutación del camino hacia la vida, ¿no es cierto? Eterna, que puede ser muerte, destrucción, vida eterna, trascendencia. ajá, Y, y yo siento que algo tengo que ir a hacer allá. Y no es como Valentina sola, es como Valentina en compañía de ujú, personas que tengo aquí en mi mente y que yo sé que van a estar. Entonces, como que sé que es algo ahí grupal, sé que es algo que mueve más allá de cualquier cosa. Como que no es algo superficial, no es algo voy a aprovechar de conocer, claro, pero sé que voy a algo. Así como he ido a otros lugares también a hacer trabajo, tengo que ir a hacer trabajo allá. Y sí, de que todas sé que voy maneras. a llorar. Lo sé también. Lo sé totalmente. Oye, vale, querida, te agradezco esta conversa. Tú sabes que disfruto mucho conversando contigo. Eh, con la Vale nos enviamos cartas audibles. eh, y eso me parece maravilloso. Para algunas personas son mensajes de WhatsApp. No, 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 son cartas audibles. Cartas Porque, audibles. claro, uno describe la música, la comida, todo es maravilloso. Así que te agradezco este momento, Vale, querida. Tú sabes que te quiero mucho. Yo también. Me encantaría que tuviésemos más tiempo compartiendo y hablando así de profundo y también riéndonos a carcajadas, por supuesto. Eh, y quisiera que te despidieras antes de invitarte o contarte de las próximas invitadas que van a estar acá el día lunes. Si algo Sí, quieres decir. simplemente agradecida, mucha gratitud. Estos son espacios que son súper importantes, que lo agradezco con el corazón, con el alma, con el espíritu. Eh, Gracias por haber pensado en mí también para esta conversación. Hace muchos años que no hacía un live, del 2021, creo. Entonces para mí igual es como... y ojalá que las cosas, simplemente tener como apertura mental, sosteniéndonos, porque si vienen hartos cambios a nivel como energéticos, y yo creo que es momento de hacerse responsable también ya a nivel individual. De Tan, las vidas también, sí, hay que hacerse responsable. Hasta los 25, culpa de los papás, de ahí en adelante usted se hace solito, solita cargo. no, 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 que no te escuche mi hijo hasta los 17, a 18, solito, a pechuga. Así es. Bueno, repito eso. Así que muchas gracias, muchas gracias. Yo también te quiero mucho y yo sé que vamos a hacer este live, pero juntas en otro lugar. De todas maneras, o sea, y tú sabes que también estabas conmigo muy presente allá en los rezos, en Dendera, en el templo de Sekhmet, en orillas del Nilo. Eh, eh,
Y debo decir que te quiero dejar invitada para la próxima semana, que hay una persona que las dos también queremos mucho, que yo digo que es mi prima, que es la Valentina Hernández, que es maravillosa también. Ella está por allá viviendo en la montaña y con ella vamos a conversar más de astrología, pero también me encanta porque igual que tú logran abrir su corazón y conversar desde la vivencia. Bueno, cada uno en realidad ha sido así maravilloso. La semana siguiente va a estar, voy a estar compartiendo con la Ochi, que es prima de mi papá. Es Mm. maravillosa. Y la Ochi me encanta porque ella, bueno, es actriz, ella es tarotista, es masajista, pero además ella se define como conversadora y escuchadora. Y es, Interesante. Sí, leí eso, me causó mucha ahí. sí, ella es un encanto, es una mujer súper aperrada, es emprendedora, todo esto en su Instagram, que es, se escribe con X, OXI Fernández. Ella vende unos aceites exquisitos preparados. Vamos a terminar mayo con la tía Martínez, que no pudo estar el mes pasado, pero ahora sí, también es maravillosa. Quiero leer los saludos de aquí la Emita, gracias comadritas, hermosas por tanto, las abrazo llenito de cariño. Ay, eh, Mamushka que dice, muchas gracias, creo que sí, tendremos un viaje iniciático. Uf, uf, Uf. la Vale, un abrazo a ustedes. La Vale Veloz. Ay, se me corre este sistema, ¿no? Espera. Muchas gracias, comadritas bellas. Así que, y ahí hartos corazoncitos también que nos estaban enviando. Así que, Vale, que esté muy bien. Y Gracias, que esté muy saludos, bien. saludo a todas las personas que nos acompañaron y a quienes van a ver el live después. Quedará grabado en unas horitas más en mi YouTube. Chau. Chau.